Hola chicos, estamos iniciando un capítulo nuevo en nuestro curso de gráficas y juegos, que es el referente a gráficas conexas. La propiedad de conexidad es una propiedad bastante noble en gráficas, entonces es muy natural que salga muy al principio del curso y además es bastante buena cuando la tenemos, créanme. Lo que vamos a hacer es dividir dividir el capítulo en 4 secciones. La primera sección hace referencia a todas las nociones de caminos en gráficas. Después, la segunda sección, vamos a ver la definición formal de gráficas conexas, la propiedad de conexidad en gráficas, porque claro, necesitamos la noción de caminos para poder definir conexidad, ya lo veremos. La tercera sección es la sección de componentes conexas. Pues lo malo de la situación es que no todas las gráficas son conexas, es decir, no todas las gráficas nos van a cumplir cosas bonitas. Sin embargo, sí vamos a poder encontrar subgráficas lo suficientemente amigables como para que se comporten bien bajo el concepto de conexidad, que son las componentes conexas. Y por último vamos a trabajar distancia en gráficas, que es una forma óptima de recorrer la gráfica para llegar de un vértice hacia algún otro, ¿de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos es lo que vamos a ver en todo este capítulo. Digo, es bastante trabajito lo que vamos a hacer, entonces pues vamos a empezar, ¿no? Ahorita vamos a comenzar con la sección de caminos. Y lo primero que necesitamos pues es saber qué significa que algo sea o no sea un camino en una gráfica. Entonces, la idea de la definición formal de camino ya está aquí arriba. Y lo que me dice es una sucesión de vértices de una gráfica G, de tal forma que vértices consecutivos de la sucesión sean adyacentes. Lo primero que tenemos que entender aquí es qué entendemos nosotros por una sucesión de vértices. Para nosotros una sucesión de vértices va a ser una lista finita de vértices de la gráfica. La lista puede hacer muchas cosas, puede hacer cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, siempre y cuando sea finita y sus elementos sean los vértices de la gráfica. Entonces es una lista, es una sucesión para nosotros. Vamos a poner algunas, por ejemplo voy a poner C1 igual a voy a poner USTZXB. Ok, esta es una sucesión. Y la otra voy a poner una segunda, va a ser USZTXWT y B. Ajá, y esta, son dos sucesiones. Entonces no me basta nada más con que sean sucesiones. Para que sean caminos tengo que verificar qué es la segunda condición, que me dice vértices consecutivos son adyacentes. Entonces tengo que verificar vértice por vértice si él y su consecutivo en la lista son adyacentes. Pues vamos a hacerlo, ni modo, zapatita. U y S son adyacentes, son vértices consecutivos en la lista. Entonces vamos a ver, U y S sí, son adyacentes. Entonces vamos bien, vamos bien. Luego S y T son adyacentes, son vértices consecutivos en la lista. Hay que ver si S y T, sí, aquí está, son adyacentes, va todavía muy bien. Luego T y Z son adyacentes, sí, aquí está. Y luego Z y X, son vértices consecutivos, ¿son adyacentes? No. Entonces no son adyacentes en esta gráfica. Entonces este no es un camino de mi gráfica G. Ni modo, no pasa nada. O sea, lo único que nos está diciendo es que no todas las listas son caminos. Y tiene sentido. O sea, tiene sentido que sean restrictivas, ¿no? Vamos con el siguiente. Entonces, me dice, U y S son adyacentes. Son los primeros dos vértices consecutivos de la lista. Vamos a ver, U y S, sí son adyacentes. Muy bien. S y Z son adyacentes. S y Z son adyacentes. Sí son. Entonces vamos bien. Z y T son adyacentes. Z y T son adyacentes. Aquí está la lista, sí son. T y X son adyacentes. T y X son adyacentes. Sí, vamos bien. XW son adyacentes. Sí. W y T son adyacentes. Sí. Sí, ya casi llegamos. T y B son adyacentes. Sí. Este sí es un camino en la gráfica. El primero no lo era, pero este sí lo es porque me cumple que vértices consecutivos en la sucesión son adyacentes. Entonces, pues ahí está. Hay cosas que sí son caminos y hay otras cosas que no son caminos. Pero ¿qué me está diciendo estas condiciones? ¿O qué es lo que me trata de describir intuitivamente en la gráfica? Porque la definición formal, pues ahí está. Pero ¿qué significa realmente? Y la idea de los caminos es, si tú tienes dos vértices, quieres
saber si hay manera de llegar de un vértice hacia el otro recorriendo los vértices y las aristas de la gráfica. Eso es esencialmente la idea del camino. Una manera de llegar entre un vértice hacia otro recorriendo vértices y aristas de la gráfica. Entonces, que sí es un camino, ¿qué es lo que me está diciendo? De hecho, el camino me está diciendo, mira, vas a iniciar en tu vértice U, vas a recorrer todos estos vértices y vas a llegar al vértice B. Ajá. Si es un camino, sí me lo cumple. Si no es un camino, entonces no. Claro, este recorrido que tú vas a hacer es usando las aristas de la gráfica. Si no hay aristas, pues no puedes hacer saltitos, como en este que nos faltaba aquí la arista. Entonces vamos a ver. Dices, mira, empiezas en U. Ok, empiezo en U. Y luego, de U vete a S. Según esta definición del camino me dice, de U vete a S. Y aquí está. Luego, de S vete a Z. De S recorres la arista que sabes que existe porque es un camino y llegas al vértice Z. Entonces, mira así. Luego de Z te vas al vértice T. Luego estabas en Z y ahora voy a recorrer esta arista que sé que existe porque es un camino y llego al vértice T. Luego de T te vas a X. Del vértice T te vas hacia el vértice X. Ya estás en el vértice X. Luego de X te vas a W según la lista del C2. De X te vas a W. Ok, ya estoy en el vértice W. Ya ando por acá. De W te vas a T. Ok, tiene que estar la arista porque es un camino. Entonces esta arista sí la puedo recorrer. W llegas a T. Estoy en T de nuevo, no importa. Y luego de T te vas a B. Ahí donde está el espíritu. De luego de T te vas a B. Ay, para acá. Ya me iba para otro lado. Espérenme. De T te vas a B. Ajá, y listo, llegaste a B. Y esa es la idea de que hace un camino. Un camino es una lista de vértices de tal forma que si tú los vas siguiendo en la gráfica, entonces puedes llegar al final. Esta va a ser nuestra idea intuitiva de camino, una manera de recorrer los vértices y las aristas de la gráfica para llegar de un vértice hacia el otro. En este caso iniciamos en el vértice U y llegamos al vértice B. ¿Sale? Entonces, esta es nuestra idea intuitiva de caminos. Claro, caminos entre dos vértices puede haber muchísimos. Si ustedes lo hubieran visto y me hubieran dicho, ay, pues si querías de llegar del vértice U al vértice B, hubieras nada más usado esta arista. Sí, pero bueno, es que caminos hay bastantes, hay muchos. Y algunos pueden ser interesantes, otros podemos como descartarlos. Pero bueno, vamos a ir por pasitos, o sea, vamos a checar todos estos caminos. Por ahora lo único que me interesa es idea intuitiva de camino, una sucesión de vértices, y lo que me determinan es una manera de llegar de un vértice hacia el otro recorriendo los vértices y las aristas de la gráfica. Entonces, bien, vamos bien. Con eso sí deben tenerlo muy presente en mente. Claro, deben de tener presente la definición formal, porque la definición formal la usan en las demostraciones, y la parte intuitiva, porque la parte intuitiva nos ayuda a comprender mejor si sí es cierto un enunciado o no es cierto. Entonces, pues bueno, va. Lo que sigue es ver estas condiciones. Es un poquito ya más específicos de cada uno de los caminos. Me dice, tú tienes tu sucesión tuvo que haber empezado en algún lado. O sea, este primer vértice es el vértice inicial del camino. U es el vértice inicial. En este caso de mi camino C2. Y como tu lista es finita, porque así la pedimos que fuera finita, entonces también tienes un último vértice. Y ese es el vértice al que vamos a llamar vértice final. Digo, no hay tanto problema. Son conceptos que dices, ay, pues es que sí tiene sentido, ni deberías de escribirlos, pero sí los escribimos porque hay que ser formales. Y los vértices que están dentro de la lista son los vértices internos. En este caso tengo varios, tengo S, Z, T, X, W y bueno, T ya lo había recorrido. Pero en este caso, no sé, por ejemplo, T es un vértice interno. ¿Sale? Interno de C2. ¿Sí? Entonces, nada más es una forma. Tú tienes vértices, los recorres. El primero, pues le llamas vértice inicial. El último le llamas vértice final. Todos los de adentro les llamas vértices internos o también les llaman interiores. Entonces, vamos bien. Ahora, a veces nos va a ser interesante o nos va a ser necesario especificar, si tú tienes un camino, quién es el vértice inicial y quién es el vértice final. Entonces, para eso, pues usamos la otra notación que tenemos acá arriba. Y en este caso podemos decir que C2 es un UV camino.
Ujú. Es decir, nosotros también podemos decir esto, C2 es un camino. Ajá. Pero si nosotros lo decimos así, está bien. El problema es que pues es un camino. Lo único que yo sé, si me lo dices de esta manera, es que pues es una sucesión de vértices y vértices consecutivos son adyacentes. Pero nada más, no sé ni en dónde empieza ni en dónde termina. Si yo quiero especificar esas dos condiciones, en dónde empieza y en dónde termina, entonces uso esta. Decir C2 es un V camino, de entrada me dice, sí, es un camino, pero además me dice, empiezas en U y terminas en B. Entonces sí es un poquito más específico. Los dos son válidos, los dos son perfectamente válidos. Pero si en algún momento yo estoy en la situación que me interesa decir quién es el primer vértice y el último vértice de mi camino, entonces pues uso esta notación. C2 es un V camino, ¿vale? Entonces, bien. Creo que hasta ahorita vamos bastante bien. Digo, insisto, si tienen dudas, pues saben que pueden buscarnos. Todavía hace falta revisar algunas cositas. La siguiente observación. Si ustedes tienen una gráfica y ya saben que existe un camino que inicia en U y termina en B, entonces seguramente van a encontrar un camino que inicia en B y que termina en U. Y dices, pues sí, ¿qué te parece si recorres la lista al revés? Por ejemplo, C2, usando la lista C2, esta C2, pues sabes que es un camino que empieza en U y termina en B. ¿Cómo encuentro un camino que empieza en B y termina en U? Pues recórrela del otro lado. Le voy a poner C2 menos 1. Esta es notación estándar, pero casi no lo vamos a ocupar. Lo que nos dice es, recorre la lista C2 al revés. Y a ver si no me equivoco, entonces recorro la lista de B hacia U. Y es, ay Dios, B, T, W, X, T, Z, S y U. Y ese debe de ser un camino que va de W a U. Ajá. Entonces es también bastante sencillo. La idea natural es que si, por ejemplo, si U y S son adyacentes, si hay una arista de U hacia S, pues entonces hay una arista de S hacia U. Aquí está la arista SZ, pues también está la arista ZS, la, no sé, XW, pues también está la WX. O sea, como en este sentido, pues es lo mismo XY más 1 a XY más 1, XY. Pues es lo mismo de ir de ida que de regreso. Ajá, entonces por eso sí funciona este camino, el C2 a la menos 1. Este menos 1 no se espanten, es nada más recórrelo en el sentido inverso. Nosotros creo que no lo vamos a ocupar, no soy muy fan de esta notación, pero bueno, es notación, o sea, está por ahí. ¿Sí? Es una observación muy sencilla, pero sí es importante verla porque eventualmente la vamos a ocupar. Y más cosas que hay que saber de caminos. Entonces, pues ya casi para terminar, voy a borrar estos que tenemos aquí porque no los voy a estar ocupando. Lo siguiente que vamos a ver es la noción de... a ver si no borro lo de arriba. Es la noción de longitud de un camino. De nuevo tengo una definición formal. Tengo ahí, aquí está arriba la definición formal de la longitud. Pero tiene una noción intuitiva. Más intuitiva y creo que es la que nos va a servir. Entonces lo que me dice es, si tú tienes un camino, fíjense que este camino que estoy describiéndoles acá arriba es, inicias desde un vértice X0 hasta terminas en un vértice XN. Esto lo que me dice es, tienes aquí n más 1 lugares en la lista. Recuerden que si es una lista, pues tiene cuántas, en este caso tienes n más 1 lugares en esta lista. Me dice, la longitud de este camino, denotada por LDC, pues es el número n. Déjenle borro porque quedó ahí bastante feito. LDC es igual a n. Vamos a reinterpretar este y me dice, la longitud del camino es cuántos lugares tenías en tu lista menos 1. Ajá. Aquí tenías n más 1 lugares, aquí tienes n. ¿Cuántos lugares tenías? Menos 1. Y por ejemplo, la longitud de C2, pues vamos a ver cuántos lugares tienes. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lugares, tu longitud es 7, 8 menos 1. Y ya, pero de nuevo, ¿y eso qué significa? O sea, ¿qué interpretación le doy a esto? La longitud de hecho es cuántas aristas recorriste mientras ibas viajando por tu camino. Vamos a ver si es cierto. Aquí está mi camino que lo recorrimos en este sentido. Y vamos a ver. Una arista, dos aristas, 3 aristas, 4 aristas, 5 aristas, 6 aristas, 7 aristas.
7 aristas recorriste. Ajá. Entonces, la longitud formalmente está definida ahí arriba. Intuitivamente lo que me dice es, vale, tú ya tienes un camino desde un vértice U hasta un vértice B. ¿Cuál es su longitud? Es lo mismo que saber cuántas aristas recorriste a lo largo de ese camino. Claro, coincide con el número de lugares menos 1. Ajá, que es esto, justamente es la definición. Es así como la damos. Pero intuitivamente lo que me dice es eso. ¿Cuántas aristas fuiste recorriendo mientras llegabas hacia el otro vértice? Entonces, es una definición bastante intuitiva, ya que la pensamos, dices, ah, pues sí, ok, va. La longitud es ver cuántas aristas recorriste mientras ibas en el camino. Ajá, mientras ibas recorriendo el camino. Y el último concepto que vamos a ver en este video es esta notación. Más que concepto, es una notación. Lo primero que deben de tener en cuenta, y los veo con seriedad, con toda la seriedad que esto merita, los caminos no son gráficas. Es muy frecuente que ustedes vean que muchas personas consideran a los caminos como gráficas. Pero lo primero que ustedes pueden ver es que un camino no es una gráfica. Recuerden que nuestra definición de gráfica era una pareja ordenada, tienes un conjunto de vértices, finito, no vacío, y un conjunto de aristas, de distintas parejas ordenadas, de parejas no ordenadas de vértices. Las gráficas son estructuras de este estilo, pero los caminos no son gráficas, son listas de vértices. Entonces no se confundan, chicos, porque si, aunque no lo crean, sí puede llegarles a pasar que dicen, ay, es lo mismo un camino que una gráfica. No, no son lo mismo, son cosas distintas. Una cosa es una lista de vértices y otra cosa es una gráfica. Una gráfica es una pareja ordenada de vértices y aristas. Vale, son cosas distintas. Sin embargo, la notación que ustedes tienen arriba es la siguiente. Dices, si es un camino, quiero denotar por B de C. En este caso voy a ver, este es el camino. Este conjunto B de C me va a decir quiénes son los vértices que recorriste. En este caso, pues empezaste en U, luego te fuiste a S, llegaste a Z, te fuiste a T, a X, a W, llegaste a T, pero T ya lo tenías anotado, entonces como es un conjunto no lo vuelvo a poner, y a B. Ese es mi conjunto de vértices. Eso no significa que este camino sea una gráfica, no lo significa, lo único que hace es una notación. Esta notación lo único que dice es, quiero que me digas quiénes son los vértices que recorriste en este camino. Y es lo mismo con esta, E de C2. Lo que me dice es, quiero que me digas cuáles aristas recorriste mientras ibas en el camino. Y en este caso es la US, SZ, ZT, TX, XW, ay Dios mío, WT y TB. ¿Sí? Insisto, eso no significa que el camino sea una gráfica, porque no lo es, es solamente una notación que necesitamos, porque a veces va a ser interesante para nosotros saber cuáles vértices recorriste y cuáles aristas recorriste. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si ya tenemos presente eso, pues creo que eso va a ser todo por ahora en respecto a de caminos. Hay muchas cosas que explorar en caminos, entonces pues nos vamos a ir viendo despacito ya a lo largo del curso. ¿Sale? Por ahora cuídense mucho, rebasen estas notas por favor, estos videos, échenle una ojeada más de una vez porque lo vamos a empezar y ya empezamos con cosas un poquito más fuertes. Dale chicos, cuídense y nos vemos en el siguiente video.